La esfinge se erosionó por las fuertes lluvias mucho tiempo antes de los faraones y las pirámides. ¿Cuándo cayeron esas lluvias en Egipto? Aunque hubo otros periodos de lluvia, solo destaca una época. Y curiosamente, el periodo enlaza con el mismo tiempo que Bobal y Hancock han propuesto con su arqueología astronómica, ese remoto tiempo primero al que se refieren los antiguos mitos. En esta época, la Tierra estaba pasando por un cataclismo sin precedentes. Hace 12.500 años se produjo una auténtica catástrofe. Fue al final de la última era glaciar. Había habido 50.000 o 60.000 años de condiciones relativamente estables, con millones de kilómetros cuadrados de hielo cubriendo el hemisferio norte. Y de pronto, por motivos que ningún científico comprende aún bien, este hielo se derrite en un lapso de solo 2.000 a 3.000 años. El mundo de la edad de hielo, con una capa de más de 1 kilómetro de grosor cubriendo el norte de Europa y América. El final trajo el cataclismo. ¿Podría tratarse del diluvio que menciona la Biblia? Egipto sufrió profundos cambios al final de la era glaciar, sobre todo en el 10.500 a.C., cuando unas inundaciones excepcionales cubrieron el terreno de aluvión. Esto arrasó el valle del Nilo y el delta en general. Los mitos hablan del comienzo de esta civilización al final del gran cataclismo. Ese fue el tiempo primero, la remota época de los dioses que se recuerda en los mitos, cuando comienza todo. Y en verdad fue el tiempo primero para el hombre. Es en esa época cuando comienza nuestra memoria histórica. John West sitúa también la gran esfinge a finales de esa distante era glaciar. Pero ¿cómo explicar la cara del faraón y su tocado? Mire ahora la cabeza. Vea que está en mejor estado que el cuerpo. Aunque la cabeza esté hecha con piedra caliza más dura, la diferencia entre su estado y el del resto es enorme. Y algo más importante, la cabeza es sumamente pequeña. Vista desde el aire, se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado, y la cabeza es como una cabeza de alfiler encima. Para nosotros, esta es una prueba de que se hizo de nuevo. O sea, no es la original. En algún momento de la historia, se hizo otra cabeza para la esfinge. Creo que la historia de la esfinge es más o menos así. Hace mucho tiempo, antes de que Egipto fuese un desierto, la meseta de Giza era una fértil sabana, y su margen era un gran afloramiento de roca natural. Un grupo desconocido de escultores, aprovechándose de esta posición, talló en la roca un rostro gigante. Podría haber sido la cara de un dios o de un león. Cuando la esfinge fue tallada, cientos de enormes bloques de piedra caliza, algunos de más de 100 toneladas, fueron hábilmente excavados y transportados a este sitio. Aquí fueron levantados y puestos en su lugar. Nada en el Egipto dinástico, el Egipto que conocemos, se parece a esto. Todo apunta a otra época más temprana. Pasó el tiempo. El cambio de los patrones meteorológicos trajo lluvias torrenciales a esta zona, marcando el fin de la edad de hielo. Las lluvias desgastaron al león, que quedó como lo vemos hoy. Cuando cesaron las lluvias, las fértiles sabanas se convirtieron en desierto. La arena llevada por el viento enterró la estatua hasta el cuello. Durante miles de años protegieron el cuerpo y sus rasgos del desgaste del agua. Pero ¿qué pasó con la cara? Siguió erosionándose y reduciéndose de tamaño. Posiblemente se volvió a tallar. Los reyes de la cuarta dinastía, que construyeron las pirámides en torno al 2500 a.C., descubrieron la esfinge y la reconstruyeron. El faraón Kefren no construyó la esfinge, la restauró.
¿Hubo o no hubo un génesis temprano para Egipto y la civilización humana? Estos monumentos han visto pasar los milenios guardando su secreto en majestuoso silencio. Bobal y Hancock ven los cielos y las constelaciones reflejados en ellos. Ven a los antiguos astrónomos dejando testimonio de una asombrosa época pasada. Desde Gizeh, los astrónomos se enfrentaban a un horizonte de 360 grados que invitaba a la observación de los puntos de salida del Sol y las estrellas. Otra dirección que llamaba su atención era la línea norte-sur, porque dividía el cielo justamente sobre sus cabezas, como el Nilo dividía la tierra. En el 10.500 a.C., cuando las tres estrellas del cinturón de Orión cruzaban la línea, lo hicieron siguiendo un modelo que encajaba perfectamente con la posición de las tres pirámides de Gizeh. Otro detalle. Veamos el horizonte de Gizeh, donde se ocultaría Orión en el 10.500 a.C. Los observadores lo veían aquí, donde el cinturón de Orión está marcado con extraordinaria precisión por tres pequeñas pirámides, estableciendo exactamente dónde se ocultaban esas estrellas en torno al 10.500 a.C. Pero si crees que esto puede ser una coincidencia, hay más. Veamos un día mágico del año, cuando el paso norte-sur de las tres estrellas del cinturón coincidían exactamente con la salida del Sol. En este día especial, en el 10.500 a.C., el Sol saldría por el este, directamente en línea con la Esfinge, coincidiendo con la constelación de Leo. Aquí está la constelación de Leo, saliendo por el horizonte. Y aquí está el Sol. Así que es en este tiempo, en la era de Leo, cuando la Esfinge contemplaba su propia imagen en el cielo. Pero si esto no es suficiente, aún hay más. ¿Por qué está desplazada la Esfinge hacia la derecha del eje principal este-oeste de esta pirámide? ¿Y por qué está esa calzada inclinada hacia el sur? Los constructores no hicieron nada al azar. Entonces, ¿cuál es el significado de este curioso desplazamiento? La calzada tiene 14 grados de desplazamiento y la Esfinge está ligeramente a la izquierda. ¿Por qué? La computadora tiene la respuesta. Nos muestra que es el lugar donde saldría el Sol, exactamente en la dirección de la calzada. 14 grados a la derecha, en perfecta alineación con la calzada. Entonces, veamos lo que tenemos aquí. A la izquierda está la constelación de Leo, y como vemos está semienterrada bajo el horizonte, con la cabeza y los hombros sobresaliendo. Es lo que ellos veían al mirar al este, el Sol que sale a lo largo de la dirección del camino, y a la izquierda, la Esfinge, semienterrada en la arena. Igual que la constelación de Leo cuando ascendía, con la cabeza y los hombros sobresaliendo por la línea del horizonte. La Esfinge y las pirámides se enlazan para formar un gigantesco holograma astronómico del cielo de Egipto cerca del año 10.500 a.C. En esa época, y solo en esa época, los cuerpos celestes clave están representados con impecable precisión, vistos desde cualquier ángulo y dirección. Cuando recordamos la misteriosa precisión con que trabajaron los constructores de pirámides, es imposible atribuir tal complejidad a la coincidencia. Lo que aquí tenemos es un sólido y deliberado marcador del tiempo para la época del 10.500 a.C., casi 8.000 años antes de cuando se supone comenzó la civilización egipcia.